Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva clase de física. El día de hoy vamos a ver otro tipo de representación de vectores. Nosotros ya vimos cómo representar vectores en el plano cartesiano, cómo representar vectores utilizando un sistema polar, es decir, su magnitud y su ángulo, y en esta ocasión vamos a representar vectores utilizando vectores unitarios y JK. El concepto de vectores unitarios lo abarcaremos mucho más adelante, sin embargo es importante conocer este tipo de representación para futuros ejercicios. En este caso, nosotros cuando tenemos el tradicional plano cartesiano, en este caso con tres componentes, tres coordenadas, en el eje de las X nosotros vamos a encontrar un vector unitario, es decir, un vector con módulo 1 o con magnitud 1, llamado vector Y, el vector unitario Y. En el eje de las Y positivo vamos a tener el vector unitario J y en el eje de la Z vamos a tener el vector unitario K. Estos vectores me van a servir para representar vectores que están también en el plano. Es decir, en esta ocasión, por ejemplo, este vector que tenemos aquí está en el eje de las X y en el eje de las Y. Como el eje de las X está relacionado con el vector unitario Y, es por eso que en el eje de las X vamos a tener 4Y, ya que tiene 4 unidades en el eje de las X y 3 unidades en el eje de las Y, es decir, J, el eje relacionado con el vector unitario J. Tomar en cuenta que este vector que vemos aquí es el mismo vector que tenemos acá. Lo que cambia es que este vector que tenemos en esta gráfica está en un sistema cartesiano, es decir, con coordenadas x, y. El 4 hace referencia a la componente en el eje de las x y el 3 hace referencia a la componente en el eje de las y. Lo que nosotros haríamos es relacionar estas componentes con el vector unitario que le corresponde. ¿De qué manera? El eje de las X está relacionado con el vector unitario Y, es decir, este valor, esta componente 4, la vamos a multiplicar por el vector unitario Y. Como es positivo, tendríamos 4Y. El vector unitario J se relaciona con el eje de las Y. Es por eso que en este caso tendríamos más 3J, porque el 3 hace referencia al eje de las Y y el eje de las Y está relacionado con el vector unitario J. Es por eso que tiene 3 unidades en el eje de las Y o 3J representado como vector, utilizando los vectores IJK para su representación. Lo que cambia o la diferencia es que aquí no vamos a utilizar comas para separar en este caso componentes porque no las tenemos. Tenemos la dirección 4 unidades en dirección del vector unitario Y más 3 unidades en dirección del vector unitario J. ¿Qué quiere decir eso? Este vector va a estar ubicado en la posición 4Y, 3J. Es decir, se desplaza 3 unidades en Y, perdón, 4 unidades en Y y 3 unidades en J. Es decir, 4 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba y llegamos a donde está ubicado el final del vector que tenemos aquí, en este caso el vector A. Dicho esto, y recordando que la componente en X o la coordenada en X tiene relación con el vector unitario Y, la coordenada en Y tiene relación con el vector unitario J y la coordenada en Z tiene relación con el vector unitario K, nosotros este vector que vemos aquí, el vector A, menos 2,4, menos 2 es su coordenada en X, 4 es su coordenada en Y, lo vamos a pasar a expresar utilizando los vectores unitarios y JK. En este caso, para utilizar los vectores y JK, tomar en cuenta que la componente en X está relacionada con el vector unitario Y. Como este es una componente negativa, tendríamos menos 2Y más 4J. En este caso el 4 es positivo, es por eso que llevamos aquí un signo positivo. 4, el eje de las Y, ¿con qué vector unitario está relacionado? Con el eje de las J. Es por eso que representamos el vector A como menos 2Y más 4J. Aquí tenemos un siguiente ejemplo. En esta ocasión tenemos tres coordenadas. La primera hace referencia al eje de las X, la segunda al eje de las Y. Entonces la tercera hará referencia al eje de la Z, una tercera coordenada, la cual representa al vector unitario K.
Entonces, este vector, para representarlo utilizando los vectores unitarios i, j, k, lo haríamos de la siguiente manera. Menos 2 en i, menos 2 en el eje de las x, aquí lo tenemos, más 4, porque el 4 es positivo, más 4j, más 6k. Tomar en cuenta que el 6 también es positivo. Entonces sería más 6k. Tenemos un tercer ejemplo para un vector a. En esta ocasión, las coordenadas de este vector o las componentes de este vector es menos 2 en x, 0 en y 6 en k. Es decir, que en el eje de las y no tiene coordenadas. Este vector no está únicamente en el plano que forma x con z. Es decir, en este plano que tenemos aquí, el que estamos marcando con el cursor de mouse. Este vector, como no tiene coordenadas en y, entonces no tiene hacia arriba ni hacia abajo ningún valor, va a estar ubicado únicamente en el plano que forma x con z. Para representar este vector utilizando los vectores unitarios i, j, k, lo haríamos de la siguiente manera. Menos 2i más 6k. En esta ocasión no consideramos el vector unitario j, que tiene relación con el eje de las y, porque su valor es de 1. Y si multiplicamos 0 por j nos va a dar 0. Es decir, cualquier valor multiplicado por 0 va a dar 0. Y el vector unitario j en este caso se nos iría. Es por eso que en el eje de las y no va a tener coordenada. Y lo único que haríamos es saltar esa coordenada que teníamos ahí. Únicamente colocamos las coordenadas que sí tienen valores. Es decir, menos 2 en el eje de las x, es decir, menos 2 en dirección del eje del vector unitario y más 6k, es decir, más 6 en dirección del vector unitario k. Recordando que el vector unitario k tiene la misma dirección, en este caso, o está ubicado en el eje positivo de la z. Es por eso que ponemos más 6k. Y aquí tenemos un último vector, el cual tiene coordenadas 0,0,6. Es decir, en el eje de las x no tiene un valor, en el eje de las y tampoco tiene un valor, pero sí tiene valor en el eje de las z. Es decir, que como tiene 6 unidades en el eje de la z y no tiene valor en x ni en y, este vector va a estar ubicado únicamente aquí, en el eje de la z. Porque si el vector estuviera ubicado un poquito más a la derecha, va a tener una coordenada en el eje de las x y no la tenemos. Y si estuviera ubicado un poquito más arriba, va a tener una coordenada en el eje de las y, que tampoco la tenemos. Es decir, este vector simplemente tiene 6 unidades en el eje de la z, o en dirección al al vector unitario k. Va a estar ubicado aquí, en la misma dirección del vector unitario k. ¿Cómo representaríamos este vector? De la siguiente manera. Únicamente colocaríamos 6k, porque es la única coordenada que en este caso tiene nuestro vector. Y tomar en cuenta que este vector tiene coordenadas 6k porque está ubicado en el eje de la z. Y de esa manera nosotros estaríamos utilizando los vectores i, j, k para representar vectores cartesianos de una manera diferente. Vamos a realizar estos pequeños ejercicios que tenemos aquí. En esta ocasión tenemos un vector que tiene coordenadas 2 en x, 4 en y. ¿Cómo lo representaríamos? Utilizando los vectores unitarios i, j, k, 2 en y más 4 en j. Recordando que el vector unitario i hace referencia al eje de las x y el vector unitario j hace referencia al eje de las y. Aquí tenemos ese sistema. El siguiente, el vector b, 1, menos 2. 1 en x menos 2 en y. Es decir, que va a ser representado como i menos 2j. Tomar en cuenta que el 1 se sobreentiende en este espacio, es por eso que no se lo coloca, por nomenclatura. Vamos con un tercer vector, el vector c, el cual tiene coordenadas menos 1,3. Es decir, que lo expresaríamos de la siguiente manera, menos i más 3j. Un cuarto vector, en este caso el vector d. Este vector d tiene 3 coordenadas, la primera coordenada en x, la segunda en y y la tercera en z. Es decir, que este vector va a ser el vector menos i menos 2j más 4k, expresándolo de la siguiente manera, menos i menos 2j más 4k. Tomar en cuenta que el menos 1, el número como tal no lo colocamos aquí porque se sobreentiende. Ya sabemos que aquí está ubicado un 1 negativo.